Bien, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de la separata 21 de razonamiento verbal. Seguimos con comprensión lectora. Es una de las manifestaciones como ejercicio verbal que son íntegras y completas, porque abarca el conocimiento de sinónimos, antónimos, la capacidad de relacionar analogías, cultura general, capacidad de poder entender un texto y, desde luego, identificar ideas principales, ideas auxiliares y, más que todo, la interpretación de inferencias. Entonces, el plano inferencial es muy importante. Todo lo que aparece en el texto no está en la inferencia es la deducción. Entonces, un ejercicio de comprensión lectora equivale a tener una cultura, pero también equivale a tener una concentración en la lectura, ser un lector activo en cada frase que uno desarrolle. Entonces, el ser lector activo lo convierte en lector básicamente crítico y reflexivo, y eso le va a ayudar a identificar algunos de los temas. Entonces, uno no conoce todo, pero el texto te ayuda a entender o comprender por analogía, por relación, por inferencia, por deducción lógica. Bien, eso es lo importante. Entonces, el ejercicio de comprensión lectora abarca los otros ejercicios de razonamiento verbal, es completo. ¿Bien? Lo dice en el texto 1. Las relaciones entre el cuerpo y la mente han intrigado al hombre durante cientos de años. Hace más de 3 siglos, Descartes, el filósofo y científico francés, propició un notable cambio en el panorama que se suscitó numerosas controversias, pues separaba la sustancia física o materia de la sustancia mental o pensamiento. Este dualismo eh, entre mente y materia separó las ciencias físicas de la psicología y la filosofía, por lo que el progreso en esto a dos frentes del conocimiento humano ha seguido caminos más bien paralelos que convergentes. En otras palabras, la separación entre mente y cuerpo ha sido aceptada como si se tratara en entidades distintas, sin dependencias mutuas. Sin embargo, es obvio, incluso en un examen superficial, que ambas instancias son interdependientes. El cuerpo, especialmente cuando enferma, puede modificar la forma emocional de sentir, y el pensamiento racional, el caso de la fiebre elevada, es un claro ejemplo. Los fármacos, sustancias físicas, se utilizan para modificar los estados mentales. Un estado mental es lo que determina que nos levantemos de una silla, acción que, sin embargo, es corporal. ¿Qué ocurre en los límites entre el cuerpo y la mente? Hay, de hecho, un límite. Llamamos mentales a fenómenos físicos muy complejos y físicos a otros menos complejos. Esta es la posición de filósofos materialistas dualistas, y materialistas se plantean mutuamente numerosos problemas filosóficos. Entonces, frente a la lectura de este texto, vamos a la primera interrogante. ¿Qué afirmaciones son correctas? ¿Existe cierta interdependencia entre la mente y el cuerpo? Descartes sostenía una teoría dualista. Se pueden influir en la mente mediante sustancias materiales. Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Solo tercero, solo 1 y 3, solo 2 y 3, solo 1 y 2, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones correctas? Las afirmaciones correctas corresponden a la proposición 1 de Romanos y la proposición 2 de Romanos, no siendo el de 3. Entonces la respuesta es solo 1 y 2. La respuesta es la D. ¿Bien? D. Bien. Luego, ¿qué opción resume mejor el texto anterior? Las discrepancias de dualistas y materialistas. Las relaciones entre el cuerpo y la mente. El problema de la relación mente y cuerpo. La dependencia de la mente respecto del cuerpo. El estudio de la mente y la materia. Entonces, tenemos la respuesta.
Entonces, como hay discrepancias, hay controversias, entonces la respuesta tenemos, ¿no? El problema de la relación mente-cuerpo. Esa es la respuesta. ¿Bien? Entonces, cuando hay una controversia, una paradoja, como lo dice acá en el texto, ¿no? Entonces, controversia, cuando hay una controversia, entonces no está definido, pero está claramente en lo que nosotros pensamos. Entonces, existe una interdependencia, porque en la forma de pensar, en la forma de concebir un panorama, también va a tener que actuar el cuerpo. Entonces, existe interdependencia. Cuando hay hambre en una persona, el cuerpo físico va a tomar una determinada característica. Cuando hay exceso de motivación, también va a tomar. Entonces son interdependientes. No pueden estar separados ni alejados. Bien. Entonces, el problema de la relación mente-cuerpo. Texto 2. A ver, vamos con Fabricio. Lea en voz alta el texto resaltado. Ya, Fabricio, lea. Sí, sí. Espérate. Ya. Texto 2. Este señor se compone solo de letras, de muchísimas letras. Se entiende de un número astronómico de letras, pero al fin y al cabo, de letras. Aquí está su amiga, es como se ve de carne y hueso. Y de qué carne da gusto verla y no digamos tocarla. Las dos van ahora juntos a la feria. En la góndola y la noria todo va bien todavía, pero luego llegan una caseta de tiro al blanco, un tiro al blanco un poco extraño, esa es la verdad. Pruébate a ti mismo, puede leerse en grandes letras en la parte de arriba, y más abajo figuran las reglas. Solo con cada tiro es un blanco garantizado, por cada blanco un tiro gratis, y el primer tiro es gratuito. El señor se rodea con el brazo de la cintura de su amiga, estudia atentamente el letrero, quiere seguir su camino rápidamente. Pero ella insiste en que algo use de la ventajosa oferta. Quiere ver de lo que es capaz. Bien, pero el Señor no quiere. Pero, ¿por qué no, cariño? ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que hay que disparar sobre un blanco bastante insólito, sobre uno mismo, es decir, sobre la propia imagen reflejada en un espejo de metal. Y el señor de letras no se siente en absoluto lo bastante real para distinguir de una manera tan arriesgada entre sí y su imagen reflejada. O disparas, dice la amiga, por fin furiosa, o te dejo. Él sacude la cabeza. Entonces ella se va con otro, un carnicero que entiende de carnes y de huesos. El señor se queda solo y la sigue con la mirada. Cuando desaparece de su vista en el gentío, él se deshace lentamente de un pequeño montón de diminutas, minúsculas y mayúsculas que la multitud pisotea al pasar. La verdad es que para eso podría haber disparado, ¿verdad? Entonces, en alternativas tenemos, el señor de letras no se anima a probar el tiro blanco porque no tiene dinero, no quiere disparar sobre sí mismo, no puede distinguir entre sí mismo y su imagen en el espejo, tiene unas reglas algo extrañas. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál será la respuesta? Ahí Partimos, sería a ver, la B. B. A ver, vamos a ver Arnold Hernández. No quiere disparar sobre sí mismo. Es una versión correcta. No puede distinguir entre sí mismo y su imagen en el espejo, ¿no? Entonces, la respuesta es más de una es correcta, la E. Más de una es correcta. Ejercicio 2. De las reglas de tiro al blanco se puede deducir. Es imposible fallar un tiro. Una vez que uno empieza a jugar, puede seguir jugando indefinidamente. Se puede jugar durante horas sin pagar un centavo. Si se falla, entonces se debe pagar. Entonces, ¿qué se puede deducir? Entonces, solo
primero, B, segundo y tercero, solo segundo, primero, segundo y tercero, todas. Bien, entonces, en este caso, la respuesta será, es imposible fallar un tiro, ¿no? Entonces, esa es la afirmación por inferencia, que ya no está apareciendo, porque no se habla de juegos indefinidamente, no se, no se habla de juego durante horas o del pago, o si se falla entonces debe pagar. No, entonces las alternativas 2, 3 o los enunciados 2, 3, 4 no son, pero la más próxima es imposible fallar un tiro. Entonces la respuesta será solo primero. Según el texto son correctas. Al señor de letras le hubiera ido mejor o por lo menos igual disparando. El número de letras que componían al señor era infinito. La amiga del señor le da un ultimato. Las letras que componían al señor eran mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la respuesta. Por ejemplo, al señor de letras le hubiera ido mejor o por lo menos igual disparando. No, es algo correcto. Otro. Las letras no son infinitas porque tienen un punto final. Bien, entonces eso no podía ser. La amiga del señor le da un ultimátum, es cierto. Las letras que componían al señor eran mayúsculas y minúsculas. Entonces la respuesta será, a ver, 1, 3, 4. La alternativa E. A ver, Sebastián va a leer el texto resaltado. Ya, la idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez más rara que la de un hombre con cabeza de toro, pero las dos se ayudan y la imaginan del laberinto conviene a la imagen minotauro. Queda bien en el centro de una casa monstruosa, haya un habitante monstruoso. El minotauro, medio toro y medio hombre, nació de los amores de Pasífae, reina de Creta, con un toro blanco que Poseidón hizo salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se realizaran tales amores, construyó el laberinto destinado a encerrar y ocultar al hijo monstruoso. Con la carne humana, para su alimento, el rey de Creta exigió anualmente de Atenas un tributo de 7 mancebos y de 7 doncellas. Teseo decidió salvar a su patria de aquel Aquel gravamen gravamen. y se ofreció voluntariamente. Adriana, hija del rey, le dio un hilo para que no se perdiera en los corredores. El héroe mató al Minotauro y pudo salir del laberinto. Muy bien. Entonces proseguimos. Ovidio, en un pentámetro que trata de ser ingenioso, habla del hombre mitad toro y toro mitad hombre. Dante, que conocía las palabras de los antiguos, pero no sus monedas y monumentos, imaginó al Minotauro con cabeza de hombre y cuerpo de toro. Lo dice en la primera parte de la Divina Comedia, en Infierno, en el canto 22, del 1 al 30. El culto del toro y de la noble doble hacha, cuyo nombre era Tabris, que luego pudo dar laberinto, era típico de las religiones prehelénicas, que celebraban tauromaquias sagradas. Formas humanas con cabeza de toro figuraron, a juzgar por las pinturas murales. En la demonología cretense, probablemente la fábula griega del Minotauro es una tarda y torpe versión de mitos antiquísimos. La sombra de toros, la sombra de otros sueños aún más horribles. Entonces, sobre eso, a ver, ¿qué título será más adecuado para el texto anterior? Un antiguo mito helénico, los orígenes de la tauromaquia, el origen del Minotauro, la fábula del Minotauro, el comienzo de una antigua costumbre,
Helena. Bien, entonces, ahí tenemos las alternativas. Ahí sería la B. A ver, los orígenes de la tauromaquia. Analicemos. La tauromaquia corresponde a las costumbres o tradiciones de juegos deportivos entre el hombre y el toro. En la isla Creta, antes del surgimiento de la cultura griega, ¿no? En la isla Creta ya eran muy hábiles en este deporte. Venía un toro salvaje a embestir al atleta y entonces el atleta daba un salto mortal por encima del toro y se libraba. Eso existe en los murales que dejó esta cultura bastante antigua, estos orígenes, estas costumbres de la tauromaquia. Entonces en eso consiste la tauromaquia, pero el texto no nos está diciendo directamente eso. El origen del Minotauro o la fábula del Minotauro, ¿no? O el comienzo de una antigua costumbre. No puede ser comienzo porque esa costumbre antigua se estaba continuando con versiones distintas o parecidas o similares. Ahora, por ejemplo, dice el texto la fábula, pero en sí no es una fábula eso del Minotauro, es mitología, sino que el escritor muchas veces en sentido figurativo lo dice como fábula del Minotauro. ¿Qué es una fábula? La fábula es un relato, es una narración que tiene una enseñanza que es la moraleja. Entonces, en el texto, en el caso del Minotauro, no hay una moraleja, no las hay. Entonces, es parte de la mitología. Entonces, no es ni los orígenes de la tauromaquia, un antiguo mito helénico, no, sino que ya se está diciendo que ya ellos estaban cultivando una antigua costumbre de los antes del surgimiento, pre-helénicas, dice acá, pre-antes. Entonces la respuesta es el origen del Minotauro, ¿no? Del Minotauro. Ahora, la fábula del Minotauro es una tardía y torpe versión de mitos antiquísimos. Entonces, por ejemplo, en sí no es fábula, sino que el autor o el escritor del texto lo dice en sentido figurativo, porque del mito, del Minotauro, no vamos a sacar conclusiones como es la moraleja, pues eso no es fábula. En sentido figurativo lo dice el autor. La fábula del Minotauro es una tardía y torpe versión de mitos antiquísimos. Si acá mismo lo dice mitos antiquísimos. Entonces Dante concibió al Minotauro con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Ariadna mató al Minotauro con la ayuda de Teseo. Ariadna ayudó a que Teseo matara al Minotauro y escapara. ¿Sí? Entonces, son correctas. Solo primero, solo segundo, solo tercero, de primero y tercero, ¿no? Primero y segundo. Entonces, mire, lo verdadero es que Dante concibió al Minotauro con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Correcto. Ariadna mató al Minotauro con el falso. Ese es falso. Entonces, la proposición del número romano 1 es verdadero. Ariadna ayudó a Teseo a que matara al Minotauro y escapara. Entonces, lo correcto es el primero y el tercero. Primero, entonces la respuesta es D. La respuesta es D en proposiciones. El Minotauro es hijo de. Esa sí es una pregunta muy fácil. El Minotauro es hijo de. Según el texto, pero según la mitología griega, no es como dice el texto, tiene otro enfoque. Según el texto leído. Ya. Pero ¿cuál es la respuesta ahí? La reina de Creta y Poseidón. Poseidón fue un dios de la mitología griega. No. Dédalo y una doncella. Tampoco, porque Dédalo construyó el laberinto. Parsifai o Pasifai y un toro blanco. La reina de Creta y Dédalo. Ninguna de las anteriores. La respuesta está claro. Eso está en el texto. Pasifai y un toro blanco. Pasifai y un toro blanco. ¿Sí? Entonces, en la mitología griega deducimos que Poseidón es el mismo toro blanco. ¿Sí?
Entonces, texto cuarto. El modo en que Virginia Woolf enfoca la cuestión de las mujeres y la literatura de creación. Bien, a ver. Lectura de un voluntario a una voluntaria. ¿Puedo leer, profesor? Sí, a ver, vamos a alargar un poquito más, Franco. Ya, todo el texto. Todo el texto, ahí. Ya, ahí se puede visualizar. Ya, listo. Ok. Tema sobre el que escribió ampliamente. Espera, un otro. Ya más grande el texto, ¿verdad? Ya, Te- ya, ahí. ya. Tema sobre el que escribió ampliamente, con espíritu polémico y profundamente feminista. Se basaba en una teoría general de la literatura. Afirmaba que el escritor, sea hombre, sea mujer, era resultado de sus circunstancias históricas y que las condiciones materiales tenían decisiva importancia. Luego, sostenga que estas condiciones materiales tenían un profundo efecto en las facetas psicológicas de la literatura y que cabía ver su influencia en la naturaleza de la obra literaria en sí misma considerada. La argumentación de carácter más general que Virginia Woolf esgrime consiste en que las mujeres se han visto limitadas en el campo de la literatura e incluso privadas de su acceso a él por unas circunstancias en las que se les denegaba la debida formación y posibilidad de publicar. Y además, lo cual quizá sea de mayor importancia a todas, se les habla despojado del derecho a ganarse la vida mediante sus escritos. En una habitación propia, Virginia Woolf relata con irritación el modo en que se le prohibió entrar en una biblioteca del tipo Oxbridge, debido a que era mujer, y resalta las pocas propicias circunstancias en que se hallaba la mujer antes de las leyes sobre el derecho de propiedad de la mujer casada. En primer lugar, les era imposible ganar dinero, y en segundo lugar, si les hubiera sido posible, la ley les negaba el derecho de poseer dinero ganado. Todos los factores, afirmaba Virginia Woolf, crearon una situación en la que virtualmente se prohibía a las mujeres escribir literatura. En su polémica con Desmond McCarthy, alias A. F. Howe, acerca de la condición intelectual de la mujer, publicada en el New Statesman 1920, Virginia Woolf escribe: para explicar la total carencia no solo de buenas escritoras, sino también de malas escritoras, no encuentro razón alguna, como no sea que se impuso limitaciones externas a su capacidad. Bien, muy bien. Tenemos, ¿cuál es el tema central? ¿No? Virginia Woolf, la literatura femenina, la crítica feminista. Virginia Woolf y la literatura femenina, las limitaciones literarias de la mujer. Bien, entonces aquí básicamente tenemos una alternativa que debe ser deducida. Repasamos. El tema central no es Virginia Woolf, la literatura femenina o la crítica feminista, ¿no? Entonces, ahí tenemos Virginia Woolf y la literatura femenina, las limitaciones de la mujer. ¿Cuál es la alternativa? Ahí, Ahí es la E. las limitaciones literarias. No, no es limitaciones porque en sí es Virginia Woolf y la literatura femenina en relación a esos diferentes contextos. A la mujer se le limitaba, pero cuando se dice limitaciones de la mujer no es limitada. Hay mujeres inteligentes, hay intelectuales, hay en la categoría de científicas,
sino que la sociedad había creado estilos y costumbres y leyes y normas para que no se le dé posibilidad de escribir, ni publicar, ni crear. Entonces, aún en los escenarios donde ingresaba Virginia Woolf, se le privaba, se le separaba. Entonces, en Francia, o perdón, en el siglo donde vivió Virginia Woolf, mucho más antes, inclusive estaba prohibido que una mujer ingrese a reuniones de hombres. Entonces, muchas lo hacían disfrazándose de hombres. Entonces, cuando decimos limitaciones, la mujer no es limitada porque puede hacer lo que bien como puede hacerlo un hombre. Entonces, acá en forma general es Virginia Woolf y la literatura femenina. Pues en el texto dice, puede ser buena escritora o mala escritora, sino que el asunto es que el medio social no le permitía, ¿no? La sociedad, habían normas, costumbres, ¿no? Entonces, mire, en una habitación propia, Virginia Woolf relata con irritación, o sea, con cólera, el modo en que se le prohibió estar en una biblioteca del tipo Oxbridge, ¿no? El tipo Oxbridge es un término inglés que denota, digamos, con una excelencia donde se va a dar la lectura de ciertas obras importantes. Debido a que era mujer y resalta las pocas propicias circunstancias en que se hallaba la mujer antes de las leyes sobre los derechos de propiedad de la mujer casada. En primer lugar, les era imposible ganar dinero y en segundo lugar, si les hubiera sido posible, la ley les denegaba, la ley, ¿bien? Habían leyes, les denegaba el derecho a poseer el dinero ganado y otras también, y sigue hablándose, ¿no? O acá dice, ¿no? Para explicar la total carencia, no solo buenas escritoras, sino también de malas escritoras, no encuentro razón alguna como no sea que se impuso limitaciones externas a su capacidad. Esas limitaciones no se refiere a que la mujer sea menos, eran limitaciones de la ley, de la ley. ¿Sí? Entonces, mucha incomprensión lectora. Si alguien marca eso ya es una pregunta errada. Y no confundir, hay que manejar la relación de inclusión y relación de un término con otro. No porque dice limitaciones, sí, limitaciones. Acá el texto dice las limitaciones literarias de la mujer. No, las limitaciones que la sociedad o las leyes le daban a la mujer. En ese caso sí. Entonces vamos a las alternativas en la pregunta 2. Para Virginia Woolf, el escritor es resultado de circunstancias históricas y condiciones materiales. Para Desmond McCarthy se habla de malas escritoras. Virginia Woolf toma en cuenta factores de índole económica en su argumentación. Bien, entonces, solo 1 y 2, 1 y 3, 1, 2 y 3, solo 3. Entonces, ahí, para Virginia Woolf, el escritor es resultado de circunstancias históricas y condiciones materiales. Proposición correcta. Bien. Virginia Woolf toma en cuenta factores de índole económico en su argumentación porque no le estaba permitido ganar un sueldo, dice en el texto. Entonces la respuesta es proposición primero y tercero en la alternativa C. Esa es la respuesta. Son correctas. ¿Qué razón esgrima o esgrime Virginia Woolf para explicar la ausencia de escritoras? ¿No? ¿Una incapacidad propia del sexo femenino? No. Limitaciones externas a la capacidad de la mujer. Las condiciones psicológicas de la literatura, la falta de espíritu polémico, la necesidad de trabajar para ganarse la vida, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es, entonces, la incapacidad propia del sexo no está hablando de eso. Limitaciones externas a la capacidad de la mujer, tampoco. Condiciones psicológicas de la literatura, no, la psicología, las condiciones psicológicas son de la población, ¿no? La falta de espíritu polémico. Cuando se habla de polémica es dar cualificación y calidad y calificación y condiciones de igualdad, ¿no? Al grupo femenino. Entonces, en espíritu polémico. Y en la polémica se deduce la verdad en el conversatorio y en la crítica. Entonces, la respuesta es D. Entonces, vamos acá en el texto 5.
en el texto 5. Bien, estamos a unos minutos resumido. Quiero verificar la asistencia. En hora de asesoramiento vamos a terminar los demás textos y la tarea va a girar sobre los que ya se desarrolló. Bien, entonces en esto, a ver, la señorita Samara Morán, ¿me escucha? Morán, Sí, profesor. ya, ¿puede leer el avance de su argumentación? No, profesor. Tiene que prepararlo para mañana. En la mañana. Tráigame una información sobre el tema que le encante. Yo le voy a sugerir cómo convertir argumentación. Pues el tema se escoge y a algunos se les ha dado un tema porque ya no escogían, ¿no? Porque estamos ya a Sí, puertas sí le del dije evento. mi tema. Ah, bueno, Le dije pero mi tema. lo que quisiera es escucharlo, ¿no? Porque siempre Ah, todo ok. evento es público, ¿no? Todo evento es público. Y el evento, el auditorio es pequeñísimo. Ustedes son, mucho es 9, a veces 9, 8, 7, es pequeño. Porque hay concursos de escolares que donde se lleva un auditorio de 200, 3.000, 300 personas, por ejemplo, en concursos de oratoria a nivel nacional, pues un auditorio pues, de 1.000, 2.000, donde participan 20 colegios ganadores. Entonces el auditorio entre familiares, todo pues sobrepasa a veces hasta 600, 700 personas. Entonces, entre nosotros somos poquitos, ¿no? Llegamos difícil a 8, 7 o 10, importante. Entonces, eso, la opinión que manifestamos a un grupo humano es importante, porque